Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Diego Nova y hoy quiero hablarles sobre la globalización. Y para esto vamos a hablar de ella desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado vamos a tener el libro de David Dollar, ¿Puede la globalización beneficiar a todo el mundo? Y por el otro vamos a tener el libro de Dani Rodrik llamado Populism and the Economics of Globalization. Dollar va a intentar defender la globalización desde su texto y Rodrik va a intentar resaltar las desventajas de la globalización desde el suyo. En primer lugar, Dollar nos expone cómo se ha desarrollado la globalización a lo largo de la historia, describiendo así históricamente las tres olas de la globalización. Para lograr el objetivo que la globalización avanzara a medida que las tres olas se iban desarrollando, Dollar nos cuenta que uno de los objetivos principales era hacer que los países que tenían unas barreras comerciales muy altas las disminuyeran para que la globalización se expandiera y pudieran hacer parte de este gran proceso. Dani Rodrik nos dice que en los años 90 la globalización se convierte en un fin de sí mismo. Es decir, para crecer la economía solo había que globalizarse. Sin embargo, Rodrik dice que el comercio genera perdedores, donde señala el teorema de Stolper-Samuelson y dice que el comercio genera efectos distributivos. Rodrik, a la hora de hablarnos de los peligros de la globalización financiera, dice que el libre comercio hace crecer la debilidad de las industrias nacionales y que asimismo incrementa la deuda. Rodrik nos dice que la globalización y el libre comercio producen desigualdad, y también una desigualdad en cuanto a la competencia de las industrias nacionales con respecto a las industrias más avanzadas internacionalmente a la hora de abrir el comercio en los países menos desarrollados. Dollar, a la hora de reconocer que efectivamente en algunos países no se ha podido aprovechar la globalización, también refuta la desigualdad y nos da ejemplos de que efectivamente la desigualdad ha disminuido globalmente. Rodrik dice que la desigualdad sí ha disminuido globalmente, pero no ha disminuido en instancias de desigualdad interna de cada país o nación. David Dollar ya nos había mostrado la gran cantidad de beneficios que puede traer la globalización, y a raíz de que existen estos problemas en cuanto a la desigualdad interna de los países y que no todos los países han podido aprovechar estos beneficios que genera la globalización, David Dollar nos da soluciones con respecto a estos problemas. Por ejemplo, Rodrik ve en clara desventaja a los países en vía de desarrollo con respecto a los países desarrollados. En primera medida, desarrollar una nueva ronda de desarrollo de negociaciones comerciales para hacer que, por ejemplo, los países desarrollados bajen sus barreras de protección en los sectores en los cuales los países en desarrollo tienen ventajas comparativas, no colmando de exenciones tributarias o subsidios a compañías, sino evitando la corrupción, teniendo normativas eficientes sin ser asfixiantes, protegiendo los derechos de propiedad y haciendo que los contratos se cumplan de manera correcta. Los países en desarrollo deben mejorar la educación y la salud de sus ciudadanos, haciendo que países como África, que tienen deudas insostenibles, se les pueda aligerar la deuda. Y por último, hay que encontrar métodos para resolver el calentamiento global. Asimismo, la globalización, según Dollar, busca la integración de los países al libre comercio y la optimización de su economía mediante esta. Y nos lo demuestra contándonos que hay organizaciones como la Organización Mundial de Comercio que beneficia a los países en desarrollo en vez de los países desarrollados. Mucha de la responsabilidad para que la globalización sea exitosa depende de la implementación correcta de parte de las políticas económicas que puede implementar un país y cómo implementan la globalización. Rodrik hace referencia a la carga que la globalización y el libre comercio puede representar para las personas que poseen un puesto de trabajo en empresas protegidas. Dollar también es consciente de esto, pero lo plantea de manera de solución, con que el Estado debe brindar un apoyo de manera cuidadosa a estas personas que pueden ser más vulnerables a la fluctuación del libre comercio. Todas estas soluciones nos las da Dollar en su libro y de esta manera logra solventar la mayoría, cuando no muchos de los problemas que tiene la globalización.